Pues bienvenidos a Punto de Encuentro porque siempre buscamos en nuestras relaciones humanas encontrar eso, un punto de encuentro. Y lo hacemos aquí a través de la literatura, de la economía, de la política, de la religión e incluso de la filosofía. Pero si no hay punto de encuentro, sino puntos de divergencia, pues qué bueno, porque ese también es un punto de encuentro. Vamos a hablar un poco hoy de literatura, pero en particular vamos a hablar de un autor y de un libro eh, que me gusta, Siddhartha, un libro de Hermann Hesse, ese maravilloso escritor alemán, pero nacionalizado suizo. Toda su obra está en alemán, desde luego traducida al español, muy difundida en este idioma. Fue un prolífico autor de obras literarias, poesía, ensayos, análisis literario, reflexiones, novelas, y esta, que es de la que quiero que hablemos hoy, un poco, de Siddhartha, esa obra de Hermann Hesse, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1946, un año después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Interesante ello, interesante por varias razones. Es decir, Heinz vive los primeros años de su vida en los estertores de lo que sería el mundo de la intelectualidad, la carga de la intelectualidad alemana propia del siglo XIX, el gran descubrimiento que fuera en su momento el encontrar la India, y el encontrar en la India quiero decir su cultura, el descubrir en la India el sánscrito, un idioma indoeuropeo hermanado con el latín, pero que no conocían los europeos. Fue un gran descubrimiento para ellos. Y la literatura hindú escrita en sánscrito, un idioma muy bello, muy limpio, en el que estaban las obras del Ramayana, del Mahabharata, hermoso. Y además de ello, ese descubrimiento les permitió ir identificando los elementos de la división de castas. Las castas en la India son cerradas. Uno, si nace en una casta, no puede casarse con alguien de otra casta, es decir, de otra clase. Los brahmanes serán brahmanes, ¿no? Los sudras serán sudras. Y eso es importante. Y se refleja en la literatura de una manera muy especial, porque en sánscrito limpio, como si fuera un sánscrito clásico, hablan los grandes personajes en las obras, Krishna, Arjuna, todos los demás. Pero los personajes inferiores y las mujeres, curiosamente, hablan páncrito, un idioma un poco inferior, ¿no? Es muy, muy bella toda lo que va envolviendo el concepto de la literatura hindú. Eso estaba influenciado mucho en el pensamiento intelectual alemán de aquella época. Pero además, es un poco para descubrir que dentro de todo ese contexto hay un elemento interesante, y es que la filosofía, ¿no? También se ve imbuida. Schopenhauer particularmente está imbuido de elementos de pensamiento y religiosidad oriental. Algunos la llaman filosofía oriental, pero disentimos del asunto porque el concepto filosófico realmente, la estructuración metafísica nace en Grecia, pero no es la discusión de hoy. En realidad, queríamos hablar un poco sobre Siddhartha. ¿Y Siddhartha qué es? Se imbuye el autor en esa cultura hindú y descubre un personaje que es Siddhartha. Siddhartha, desde luego, es un personaje que es hijo de un brahman, no, primer elemento, hijo de un brahman. Es sacerdote, cumple todos los principios y las ordenanzas que ha dado su casta y su padre. Eso es importante. Pero además de ello,
va haciendo los ejercicios, se lava el cuerpo en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el ejercicio que es propio del Brahman para buscar pues la pureza. El Brahman está muy cerca de ser puro, es la última casta, la más limpia. Hay un elemento que recorre la cultura y es cómo evitar la reencarnación, ¿no? El concepto este de reencarnación hindú que es de la muerte, ¿no? Y uno cargado de karma, entonces reencarna sobre esos karmas para liberarse a través del Dharma. Todo eso es yogi, ¿no? Es curioso porque toda esta cultura y por eso el autor de Siddhartha es tan importante, porque vive esa experiencia, pero además va viendo cómo esa cultura va penetrando, permeando la cultura occidental y la permea y él mismo es permeada. Tanto es así que podrá alcanzar a ver cómo esta cultura permea la década de los 60, la juventud de aquella época y pues obviamente no vio esto, pero hoy en día la gente hace yoga para relajarse, para encontrarse, una cantidad de cosas y hay gente que generalmente se llama a sí misma laica, que no permitiría una Eucaristía o un culto de un servicio cristiano protestante en un centro financiado por el Estado, pero el yoga sí, una cosa rarísima porque no hay nada más religioso que las acciones del yoga. Pero en medio de toda esa cultura hindú de la que hemos venido hablando, se desarrolla Siddhartha. Como les decía, Siddhartha está ahí como hijo de un brahman. Al final de su adolescencia se cansa de la vida de brahman y con su amigo Govinda deciden partir con los samanas del bosque y vivir una vida de austeridad como la que vivían los samanas, de ellos mismos tener ayunos muy fuertes, vivir digamos, en la pobreza absoluta, hacer los ejercicios samanas, el yogi, para buscar el nirvana. Eso no complació mucho a su padre, pero a través de un respetuoso encuentro con su padre, este termina autorizándolo. Siddhartha vive 3 años con los samanas, acompañado de su amigo Govinda, y lo mejor de todo es que después de 3 años de haber practicado, de ser un excelente samana, incluso de ser admirado por sus compañeros, incluso por el maestro de los samanas, decide partir. Dice, no, ni el más viejo de los samanas así practique y practique jamás por este camino llegará al nirvana. Bueno, parten en busca de el más famoso de los hombres de aquella época en la India, el iluminado, el Buda, Gautama. Y bueno, pues Gautama efectivamente ya tenía su comunidad de monjes con sus eh, hábitos naranja, vivían pues tranquilamente siguiendo los caminos indicados para llegar a la situación del no deseo y encontrar el nirvana. Incluso Siddhartha y su amigo Govinda escuchan una prédica de el Buda en la que enseña que él no está dando una doctrina que pueda resolver todos los problemas, sino cómo evitar el dolor para llegar al nirvana. Esto complace mucho a Govinda, quien efectivamente penetra en la comunidad bendecido, diríamos en el mundo occidental, o sea, con el permiso del Buda, y le dice a su amigo, a Siddhartha, bueno, oye, ¿por qué no vienes y te unes a la comunidad del Buda? Y dice, no, yo no, no entraré allí, porque no me complace la doctrina del todo. Y hay un diálogo entre Siddhartha y entre Buda, en el que Buda le indica lo que él enseña, el no deseo y no el resolver todos los problemas, y le previene de que se cuide de su inteligencia, ¿no? de la inteligencia de Siddhartha. Así que Siddhartha decide un día dejar a su amigo, que se ha vuelto un hombre al tomar una decisión independiente de Siddhartha, y cruzar el río. El río va a ser una maravilla. El río va a ser un personaje fundamental en la obra. Y va a ser fundamental porque al cruzar el río, el barquero
le dice a Siddhartha que efectivamente puede cruzar, que no hay ningún inconveniente. Y él le dice que no tiene dinero, que no tiene posesiones, que no puede pagarle. Y no te preocupes, que ya lo sabía, dice el barquero. Ya sabía que no, no tenía dinero y que no puedes pagarme. Pero no te preocupes, en otra ocasión vendrás y pagarás, porque todo siempre regresa. Es el principio del eterno retorno que encontraremos, como decíamos, en algunos filósofos de finales del siglo XIX en Alemania, ¿no? Nietzsche, muy importante para ello, pero en realidad se encuentra insinuado en otros ese eterno retorno. Y cruza el río, se despide el barquero y de pronto hay como un despertar, un despertar al revés de lo que nosotros pensaríamos. Pues es un despertar al mundo material, es decir, él ha vivido en el mundo espiritual, en el mundo de los brahmanes, en el mundo de los samanas, en el mundo espiritual. Y de pronto dice, no, la roca, las flores, el río, todo ese mundo material que entre los hindúes se llama Maya y que para ellos es un engaño, todo este mundo físico, para Siddhartha es el gran descubrimiento de la realidad. ¡Qué maravilla! ¿No? Qué hermoso, entonces se siente que despierta y entra a la ciudad. Si hay algo que es el mundo de la materialidad, es la ciudad. Y bueno, pide agua a una damisela, una dama queda allí y le dice que le dé agua. Ella amablemente le da el agua, pero le pisa el pie. Esto es una insinuación para que no solamente le pisa el pie, sino que hay un diálogo en el texto en el que ella le dice que ustedes los samanas efectivamente no se pueden acostar con mujeres, pero pues ella le insinúa y es cuando pisa el pie. Él tiene todo el deseo, la tentación, la pasión, pero algo en su mente le dice que no. Y finalmente no accede a los amores carnales en ese instante. Cuando entra a la ciudad, ve que llevan en una carruaje, pues, a, a una dama hermosísima. La ve y queda prendado de ella, ¿no? Queda prendado de su hermosura. Es una cortesana, ¿no? Que presta sus servicios de alguna manera sexuales a varios. Tiene un hermoso parque, dice la traducción, un hermoso paraje donde recibe. Y él va y la visita y le dice, hay un diálogo muy interesante entre los dos. Y va a ser muy importante este diálogo, porque de verdad que después de haber podido encontrarse con el barquero, en esta parte va a encontrarse con ella y ella va a ser su maestra. Le dice, mira, para estar conmigo, ¿qué tienes? Y pues dice, no tengo nada. ¿Qué sabes hacer? Y dice, yo sé pensar, sé ayunar, ¿no? Dice, es importante eso. Y sé esperar. Dice, no sabes nada más. Digo, no, sé esas tres cosas. Pero en el medio del diálogo, desde luego, sale a la luz que él efectivamente, Siddhartha, sabe leer y escribir, así que ella va a encontrarse con la posibilidad de ayudarle a conseguir un trabajo, pero quiere que con el personaje que se va a encontrar, el comerciante, tengan una relación de igual a igual. Él se involucra un poco en todo el asunto del comercio, llega a afeitarse, a usar ropa, trajes elegantes, se vuelve un hombre del comercio, pero en el fondo seguía siendo un samana. Esa era la gran ventaja, o sea, a él el dinero, el perder dinero, no es una cosa que le inquiete, aunque su amigo gana mucho dinero y ya le dan la tercera parte, perdón, de lo que gana. Es interesante, ¿no? Pero él sigue siendo un samana. Pero poco a poco hay un elemento que lo captura y es el juego.
Entonces con el juego cambia, realmente el juego lo hace cambiar, lo vuelve duro, le saca la desesperación y dice, ¿en qué me he convertido? Y después de todo eso, decide volver y dejar todo. Al principio buscan un poco a ver qué había pasado con él, pero no descubren, así que vuelve a encontrarse con el barquero. Junto a este río deseo quedarme, pensó Siddhartha. Me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí, ya sin nada. Entonces el barquero le dice que si le cruza el río y él dice que sí. Y él le dice, mira, no tengo con qué pagarte. Y entonces dice, ¿quieres burlarte de mí? Al rato le descubre quién es. Entonces él se queda a vivir con el barquero, en la choza donde vive el barquero. Y el barquero le dice que aprenda a escuchar al río. Esto es importantísimo en el texto, porque el río es eterno. El río donde nace y donde muere y su recorrido es un solo instante de tiempo, aun cuando el río va cambiando. Y esa gran enseñanza, ¿no?, que le queda a Siddhartha con el tiempo. Mucha gente pasa y él acompaña al barquero, mucha gente pasa y van a buscar al Buda. Lo curioso es que la que fuera su amante en tiempos de su mundanal vida, también habían hablado de Buda y le encantaba eso, y entonces ella va a buscar al Buda, lleva un niño que resulta ser el hijo de Siddhartha. Una serpiente se muerde a la chica y esta muere, y él queda con el hijo, y el hijo huye más tarde porque se cansa de estar con ellos. Él trata de ir detrás. El barquero le dice que no lo haga, que lo deje vivir, que lo deje crecer, que así como él abandonó al padre, pues obviamente el hijo debía abandonarlo, que a veces queremos evitar los sufrimientos de los hijos, pero que esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es prepararlos para enfrentar esas realidades. No vuelve el hijo, el anciano barquero muere también, y él queda entonces en un encuentro que tiene con Govinda de nuevo, el viejo, ya es el viejo Govinda y él también, el viejo Siddhartha, y le dice que él no persigue doctrinas, sino que cualquiera puede ser tu maestro para encontrar, puede ser Buda, puede ser Siddhartha o puede ser una cortesana, cualquiera puede enseñarte el camino del nirvana, que es el camino fundamental de entender que pasamos en medio de la eternidad. Pasar en medio de la eternidad. Es más o menos un resumen que recuerdo así rápidamente del texto y que me parece interesante para reflexionar. Reflexionar dos elementos fundamentales que aporta a nuestra cultura, ese mundo oriental uno, que efectivamente todo cambia. O sea, el niño que fuere Siddhartha, el adolescente que fuere Siddhartha, el hombre de negocios que fuera, hasta el anciano final, es porque todo cambia, ¿no? Hay que envejecer, hay que irse deteriorando, pero en medio de toda esa realidad hay algo que permanece eternamente. Y eso que permanece eternamente es lo que realmente es el concepto propio que anula la idea del tiempo. O sea, el tiempo existe en cuanto exista lo material. En el elemento de eliminarse lo material, se elimina el tiempo y viene la eternidad. Y esta la encontramos en la roca, en el río, en el hombre, y está imbuido desde luego de que todo es Dios, ¿no? El concepto propio del hinduismo. Ese es el texto de Hermann Hesse, Siddhartha, una obra maravillosa que les invito a que lean, a reflexionen, a conozcan más, y después pues me digan no es de esta manera, o sí es de esta manera, y podamos continuar con uno de los autores hermosos producidos por Alemania,
protegidos por los suizos. Yo soy Edixon Romero Angulo y estoy aquí en Punto de Encuentro.